que poder presentar o plantear ante un juzgado u órgano jurisdiccional. ¿Sí? ¿Cuáles son sus efectos? El primero es paralizar el proceso para que se haga la depuración debida. El segundo, modificar. ¿Qué podemos modificar? Desde la demanda, la competencia del juzgador o hacer que el mismo decline la misma. O vamos a destruir la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que desde un momento y para evitarnos un proceso, vamos a brindar los argumentos necesarios para que el juicio no prosiga. Regularmente, y como ustedes lo vieron, tienen su denominación propia, las excepciones. ¿Cuál fue la excepción que vimos en la audiencia? ¿Se recuerdan que el abogado planteó una ¿Las excepción? dilatorias? La Demanda. excepción dilatoria. Exacto, fue dilatoria de demanda defectuosa. Esa está nominada. La dilatoria siempre va a estar nominada, ¿sí? Vamos a definir a la excepción, según Eduardo Couture, como el poder jurídico del demandado de oponerse a las pretensiones que el actor ha aducido ante los órganos de jurisdicción. Que se les quede esta definición porque esta es uno de esos puntos esenciales para el momento de su evaluación. ¿Qué caracteres tienen las excepciones? Como primer punto vamos a tener que va a ser un derecho que solo va a competir al demandado. ¿Y por qué? Porque esto va en contra de las pretensiones del demandante. Ustedes, como parte demandante, no tienen este derecho. ¿Y por qué no? Porque este es un medio de defensa. Este derecho consiste en que, por medio de él, vamos a impugnar la pretensión o la vamos a destruir. Como hablábamos, tiene esas características de modificación, paralización o de destrucción. Y la circunstancia de que el juez no puede declarar de oficio ni siquiera cuando las tenga aprobadas en juicio. ¿Por qué? Porque se va a requerir siempre la petición del demandado. Si bien es cierto, en materia de trabajo tenemos el impulso de oficio, también es cierto, el juez, como lo dijo la jueza en la audiencia, tiene que brindar un equilibrio, tiene que brindar ese derecho a las partes para un debido contradictorio. ¿Qué sucedería si el juez por sí y para sí empieza a tener por probados hechos que nadie le pidió? Eso en la teoría procesal nos lleva a los famosos juicios inquisitivos, donde el juez podía determinar cualquier situación no pedida. Obviamente, entendemos las características propias del derecho del trabajo. ¿Sí? Entendemos los principios propios que inspiran el derecho del trabajo. Pero no por ello nosotros debemos, como juzgadores, rebasar esa línea. Y es una línea muy delgada en el derecho de trabajo de un proceso contradictorio o del contradictorio debido en el proceso a un proceso de inquisición. Entonces, tenemos que tener claro que va a ser un derecho de la parte demandada, que se van a impugnar las pretensiones o se lograrán destruir, y que el juez no puede tenerlas por probadas sin un requerimiento de parte. Muy buenas tardes, César. No hemos enviado todavía el link de asistencia. Tranquilo, ya lo vamos a enviar. En nuestro código de trabajo vamos a encontrar las excepciones dilatorias o procesales. Estos medios de defensa van a postergar la contestación de la demanda. Ustedes se dieron cuenta en la audiencia que el abogado le hace la acotación a la jueza y le dice, previo a contestar la demanda, voy a interponer excepción dilatoria de demanda defectuosa.
¿Y esto para qué es? Esto para esa depuración del proceso y para evitar nulidades ulteriores por vicios en la constitución de la relación procesal. Depurar y no retardar ni obstaculizar es el objeto de estas defensas que a menudo se desnaturalizan por la malicia de sus litigantes y asesores. Van sobre el proceso y no sobre el derecho. A ver, ¿quién me cuenta qué fue lo que vimos ese día? ¿Vimos malicia del litigante? ¿O él actuó conforme a la ley? Siguió los pasos que la ley nos demarca en el proceso. ¿De qué se han dado ustedes cuenta desde la primera parte de la audiencia hasta donde vamos en esa audiencia? Él ya planteó nulidades, ya planteó recurso de apelación, ya planteó excepción dilatoria de demanda defectuosa. Técnicamente, ¿qué era lo que él tenía que plantear cuando plantea la nulidad? Cuéntenme, ¿ya no se acuerdan de esa audiencia? Bien, en la audiencia pudimos verificar primero cómo se planteó enmienda del procedimiento. Ya les expliqué que eso es antitécnico. Planteó nulidad. Le declararon sin lugar la nulidad y planteó apelación. ¿Sí? Si la demanda no contiene los elementos necesarios, él tenía que plantear precisamente esa excepción de demanda defectuosa. Y si nos damos cuenta, aquí nos habla del proceso y no del derecho. En esa audiencia, él le manifiesta cuestiones de derecho a la jueza, que es lo que el demandante le dice a la jueza. No acoja la excepción. Sí, Amanda, adelante. Ay, perdón que le interrumpa. Sí, yo recuerdo que él estaba presentando, estaba como validando la prueba cuando esa parte le toca a la jueza, si no estoy mal. Es algo que recuerdo de la audiencia. Efectivamente, y es lo que el demandante le dice, señora juez, aquí no estamos para determinar la prueba. Eso lo tiene que hacer usted. Y entonces, ¿qué sucede? Si nos damos cuenta, el litigante, desnaturalizando precisamente el proceso, intentó pararlo, intentó detener ese proceso en reiteradas ocasiones. Aún de forma poco técnica, la jueza ha intentado seguir llevando a cabo el proceso. Obviamente, como se los decía a ustedes, y ahí es donde ustedes tendrán que analizar cuando ya estén asesorando a una de las dos partes. Porque si la jueza está incurriendo en error en el trámite del proceso, también se lo tienen que hacer ver. Pero para eso ustedes tienen sus recursos debidos para plantearle al juez. Ahora, si podemos ir a nuestro código de trabajo, el artículo 342 determina que en la audiencia que se señala para el juicio, se van a interponer las excepciones antes de contestar la demanda o la reconvención. ¿Sí? Ahora, ¿qué situaciones se nos pueden dar especialmente según la propia ley? Puede existir un allanamiento de parte del demandado y en ese momento el juez va a resolver. No vamos a llegar hasta la sentencia. Por medio de auto va a resolver todas las cuestiones en ese allanamiento y va a finalizar el proceso. Ahora, ¿qué es allanarse? Ustedes ya vieron teoría del proceso. Ya saben aspectos básicos del proceso. ¿Qué es allanarse? Aceptar Las pretensiones. Aceptarlas. Así es. Aceptamos todo lo que la otra parte dice. Señor juez, por este acto comparezco y yo me allano a todas las pretensiones del actor o demandante. Muy bien, les dirá el juez. Dicta el auto correspondiente y terminamos el juicio. También tenemos esa oposición en la audiencia. Se van a recibir las pruebas y se dictará la resolución. Poniéndole fin al juicio y dándole ese carácter de apelable. Recordemos
que la juez le dijo al demandado que le iba a conocer la apelación basándose en la ley del organismo judicial. ¿Se acuerdan de esa parte? Y si no se acuerdan, se las recuerdo y que no se les olvide porque el examen trae cuestiones procesales. Según la normativa, ¿qué artículo tenía que haber fundado la señora jueza para darle trámite a esa apelación? La jueza se basa en la ley del organismo judicial. ¿Será que no hay una norma específica en el Código de Trabajo? Bueno, les pregunto, ¿tienen su código a la mano? Sí, licenciado. Sí, Bien, eso es lo importante. Tengan siempre su código. La licenciada se los vive recalcando a cada rato. Tengan su código a la mano porque ese es su machete y si llegan a una audiencia sin código, lo único que van a hacer es ganarse una multa. Bien. ¿Qué pasa? El artículo 365 nos hace una separación propia de los recursos. Ahí encontramos la nulidad, encontramos la revocatoria, la aclaración y ampliación y la apelación. ¿Sí? ¿Ya lo tienen a la mano? Sí. Ok. Muy bien. Recursos no creo que les vayamos a poner en el examen, pero que se les vayan quedando. La juez le hace la acotación al abogado que ella le fundamenta el trámite con base a la ley del organismo judicial. Error. La propia ley tiene la designación del recurso de apelación contra lo que se resuelve en el recurso de nulidad. Así es. 365 del Código de Trabajo. En el quinto párrafo van a encontrar esa situación. Que les quede de conocimiento. Subrayen su código. Ténganlo a la mano. Recuerden. Sí, Diana, adelante. Lilia me dice que no se escucha bien. ¿Los demás me escuchan bien o tienen algún problema? se escucha bien, licenciado. Se escucha bien, licenciada. Ok, muchas gracias. Ok, Lilia, tal vez si puedes desconectar y reconectar, tal vez puede ser una cuestión de conexión. Bien. Entonces, continuando con el artículo 342, después de la cápsula de los recursos, se nos manifiesta por la ley que si corresponde oponer una excepción, tenemos la opción de un plazo de 24 horas que se nos va a dar, ¿sí? Para oponernos a la excepción. Se va a suspender la audiencia, ¿sí? Y dentro del plazo de 24 horas tendremos que manifestarnos respecto de la oposición o proponer medios de prueba para contradecirla. Y se va a señalar una nueva audiencia. ¿Recuerdan que le dijo la jueza a la parte de demandante, a la parte actora? Le dijo, bueno, ¿ustedes qué necesitan? ¿Quieren 24 horas o contestan de una vez? Y si nos dimos cuenta, es donde precisamente el actor dice, necesito unos minutos, voy a contestar de una vez. ¿Qué sucede? Como se les dijo, la excepción va a cuestiones netamente de destrucción del proceso y no sobre derechos que se estén alegando. En esa audiencia, el abogado planteaba cuestiones de derecho, de admisibilidad de la prueba. En materia procesal, en aspectos procesales,
vamos a tener el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración de la prueba. En la valoración de la prueba es donde el juez va a determinar precisamente el valor o, por el contrario, va a determinar que no tiene valor un medio de prueba. En el diligenciamiento es donde ustedes pueden protestar la prueba. Señor juez, yo me pongo al medio de prueba determinado como tal en virtud de ser notoriamente ilegal. Ahí es donde el juez va a tener que tomar los aspectos propios de la prueba, no en la demanda. Y la demanda defectuosa va encaminada solamente a reparar aspectos técnicos de una demanda, no los aspectos intrínsecos del derecho. Entonces, mucho cuidado con eso, mis distinguidos abogados, porque me los pueden querer sorprender y tenemos que tener cuidado. El Código de Trabajo guatemalteco tiene estipulado lo relativo a nuestras excepciones. Alguien que me haga favor de leer el artículo 312. 302 o 312, disculpe. 12, por favor. 312. En las resoluciones de los tribunales encargados de dirimir las competencias se debe calificar si es o no frívola la excepción de incompetencia. En caso afirmativo, se impondrá al litigante que la interpuso una multa de 10 a 100 quetzales. Ok. Si nos damos cuenta, la multa por una excepción de incompetencia mal planteada no es muy grande. El problema es que las multas sí las anotan y va a su expediente. ¿Qué sucede si las diapositivas están en Classroom, mis distinguidos compañeros? Eso me da dos apreciaciones, ni siquiera han revisado Classroom. Y la segunda, tienen que ponerle atención a la clase, porque hay notas de 8 y de 7 puntos. Hay notas de 0 puntos. Sí. La licenciada está intentando darles todas las armas para que puedan salir de este curso, pero si no quieren, tampoco se va a poder. En el examen nos pudimos dar cuenta que como existen compañeros que se dedicaron a tomar sus apuntes, existieron quienes no. Existieron quienes llevaron códigos, inclusive nuevitos de ese día. Entonces, el material ahí está, las notas se les están dando, más no podemos hacer, inclusive hasta cuestionario les dimos. No sé si la licenciada, después de lo que vio, va a querer dar otro cuestionario. Entonces, rayen sus códigos, hagan sus anotaciones. Bueno, entonces volvemos al artículo 342. Nuestro artículo 342, por favor, ténganlo presente. Ese artículo es cajonero, es el que tienen que saber tener anotado. Por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice nuestro artículo 342? ¿Qué regula? ¿Alguien que me haga, que tenga la amabilidad de leerlo, por favor? Artículo 342. Excepciones. Previamente a contestarse la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada para tal efecto se opondrán y probarán las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí, ahí estamos. Bueno. Si nos damos cuenta, esto ya pasó en la audiencia. Ya se contestó. Los momentos están bien determinados. Por eso es que se les dio también la guía de la audiencia. Les dimos hasta la guía. Si pueden, hagan ahí su diagrama en su código. Diagramen. No lo anoten todo porque se van a confundir. Diagramen, relacionen artículos, numeren. Si se dan cuenta, hasta pueden ir numerando en su guía y pueden ir numerando los pasos y cómo se van dando en sus códigos. Es una idea, ¿verdad? Quien quiera la toma, quien no, no, aquí no obligamos a nadie. El artículo 343 ya nos viene a determinar que en la primera comparecencia se van a resolver esas excepciones dilatorias.
A menos, obviamente, siempre, como ya les hablé, que decida acogerse al plazo de 24 horas. Por lo tanto, ahí llenaremos el requisito de ley otorgando ese plazo y señalando una nueva audiencia. Que si vamos a compartir la guía llena, vamos explicando la audiencia paso por paso. Tomen sus notas. Ustedes van en camino a ser abogados. Cada tribunal tiene su propio criterio. Yo les puedo dar una forma, al licenciado les puede dar la misma, pero ¿cuántos juzgados tenemos? Cuéntenme. 15, Rick. 15. 17 y admisibilidad que tiene. Pluripersonalidad, ¿verdad? Alrededor del país, en cada departamento tenemos también juzgados. Tenemos un juzgado mixto de trabajo y familia en Amatitlán. Cada juzgado va a tener sus propios criterios. La guía es solo eso. Para que ustedes sepan los momentos en los que tienen que ir planteando sus excepciones. Si ustedes tienen su guía y vieron la audiencia, en la guía hay 2 elementos. Establece contestación, establece planteamiento de excepciones dilatorias, contestación de la demanda y abajo dice contestación de la demanda y excepciones perentorias. ¿Qué pasó en la audiencia? Cuéntenme. ¿Contestó la demanda solamente o hubo excepciones perentorias? Si no me recuerdo, solo contestó la demanda. Así es, Amanda. Solo contestó la demanda. Por eso es que no, la verdad absoluta no existe. Porque como solo contestó la demanda, entonces la parte de abajo queda vacía. Pero ustedes como abogados, si tuviesen una excepción perentoria, ¿qué van a hacer? Van a contestar la demanda y van a plantear la excepción perentoria. ¿Sí? Por eso es que ustedes tienen que ir tomando sus notas y apuntes precisamente por eso. Por eso es que a la par de la guía vayan anotando los artículos. Anótenlos y hagan el llamado al código. Para que no solo el día del examen, para que en su examen privado ustedes lo tengan presente. Ustedes están a un paso de los privados. No vayan a esperar 10 años para examinarse un examen privado. Vayan, tírense al agua, gánenlos y vuélvanse abogados. Bien. A este respecto, se nos establece una crítica bastante determinante en contra del Código de Trabajo. ¿Y por qué se le critica al código? Porque no determina expresamente las excepciones, solo establece dilatorias y perentorias. Licenciado, una pregunta, disculpe. Sí, adelante. Buenas tardes. Cuando se refiere a perentoria es cuando ya no dan lugar a la acción del actor. O sea, que no le dan lugar a lo que él está solicitando. No entiendo si me podría explicar, perdón. Ok, ahorita vamos a pasar a las perentorias. Pero solo como una acotación particular y previa a, son excepciones que realmente nunca tienen una denominación, pero que van a surgir después de que se contestó la demanda. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes después de contestar la demanda se enteran que se murió el demandante? No existe una excepción que diga por muerte del demandante, ¿verdad? Entonces podrían plantear una excepción perentoria. ¿Cómo le podríamos nominar? La perentoria nunca tiene denominación, pero nosotros la vamos a llamar. Podríamos poner excepción perentoria por falta de acción en el demandante en virtud de que el mismo falleció. Punto.
Allá que el juez decida qué va a hacer con esa excepción. Pero ustedes ya la plantearon. Bien, como les decía, no se da una enumeración específica de la misma. Entonces aquí es donde entra la famosa supletoriedad de las leyes. El artículo 116 del Código Procesal Civil nos va a determinar precisamente cuáles son estas. ¿Tienen su Código Procesal Civil y Mercantil a la mano? Si no lo tienen, sáquenlo. Vamos a hacer ese llamado. El 342 del Código de Trabajo, háganle su llamado al 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hay algunos licenciados alocados que se los preguntan, entonces ténganlo ahí a la mano. Recuerden de ir al examen con sus leyes. Bien. ¿Qué clases de excepciones caben en el procedimiento ordinario laboral de conformidad con esa supletoriedad que establece la norma? Como primer punto, el artículo 116 va a determinar la incompetencia. Y esto se da cuando un órgano jurisdiccional se le atribuye un conocimiento que no le compete conocer por disposición legal. Ojo, y por favor, no vayan a hacer lo que muchos abogados hacen. Si el juez no es competente, le plantean excepción de incompetencia. No le vayan a ir a plantear a un juez que se inhiba de conocer. El juez es el que tiene que hacer esa calificación de competencia. Si él cree que es competente, el medio técnico para poder hacer ese cambio es la excepción dilatoria o, como lo denomina el Código Procesal Civil y Mercantil, previa de incompetencia. En la práctica, no sé quién les enseñó a muchos abogados a ir a plantearle inhibitoria a los jueces. ¿Sí? Ustedes planteen la incompetencia. Es el aspecto técnico. Por principio general de conformidad con el artículo 116 de la ley del organismo judicial, anoten ese artículo también para que tengan clara la incompetencia y la declinatoria, que es como se le llama en la ley. ¿Qué artículo dijo? Perdón, Elic. 116 de la ley del organismo judicial. Gracias. Y 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si se dan cuenta, solo tienen que cambiar de ley, es el mismo número de artículo, pero ténganlos presentes. Ese artículo 116 de la ley del organismo judicial establece que debe de entablarse la acción ante el juez competente. ¿Sí? Si el juez aprecia que no es competente, él se va a abstener de conocer y él, ¿sí?, a solicitud del interesado. ¿Quién es el interesado? Quien plantea la demanda. Va a remitir el expediente al juzgado competente. ¿Sí? Salvo que exista prórroga de competencia. ¿Qué es la prórroga de la competencia? Esto se da en casos muy particulares, que es cuando se autoriza a un juzgado de una jurisdicción diferente a conocer casos específicos. ¿Cuáles son esos casos particulares? ¿Recuerdan que el año pasado hubo bloqueos en las carreteras? ¿Alguien se acuerda de eso que pasó? Sí. ¿Qué pasa? Muchos juzgadores ya no podían llegar a ciertos lados. ¿Sí? Hubo juzgados que se quedaron cerrados. ¿Qué hubiese pasado si eso se prolongaba por semanas? Teníamos que darle competencia a otro juzgado para que pudiera conocer casos. Ahí es donde se prorroga la competencia. Otro caso que podría darse es que tomen las instalaciones de un juzgado o que lo quemen, porque todo puede pasar, todo cabe dentro de lo posible. Entonces, comisionamos a otro juzgado para que él pueda conocer. ¿Sí? En ese caso, no le vamos a plantear al juez incompetencia si por medio de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia le van a otorgar la competencia para que él conozca. Cuando hay una prórroga de competencia, hay un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que lo valida para que conozca de esos procesos. Bien, entonces, espero que
a todos les haya quedado claro que ustedes, cuando un juez no tiene la competencia, van a ir a plantear incompetencia. No inhibitoria, sino incompetencia. Bien. Litispendencia. Esta excepción cabe cuando dos juicios en los que hay identidad de persona, cosa y acción se llevan en distintos juzgados. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes comparecen al segundo y plantean la excepción de litispendencia. Señor juez, disculpe, en este proceso somos las mismas personas, es la misma cosa y es la misma acción. Por favor, remita las actuaciones al juzgado X. El juez analizará y resolverá. Obviamente, estas las tiene que resolver antes de seguir con el proceso. La famosa demanda defectuosa, que ya vimos cómo la plantearon, que es cuando existe ese defecto en la demanda o se omite un requisito legal. Se habla del proceso y no del derecho. Si nos damos cuenta, las tres que vamos hasta el momento analizadas determinan cuestiones procesales. Falta de capacidad legal. Esta se da cuando una de las partes carece de capacidad de ejercicio o no tiene capacidad para ejercer por sí solo la acción. En Guatemala, ¿quiénes no tienen capacidad de ejercicio? Cuéntenme. Los menores de 18 años y los Incapaces. incapaces. Ojo, tengan cuidado, porque con esta bendita ley de discriminación, donde se contempla la discriminación, son aquellas personas declaradas en estado de interdicción. Ese es el término técnico. Ah, sí, cierto. Tengamos cuidado con los términos porque hay personas un poco sensibles. Me distinguía ya que los interdictos son un tipo de incidente que se tramita en juicio. Entonces, tengan cuidado con estas situaciones en su examen privado. ¿Sí? Aquí no se los vamos a exigir, nosotros les vamos a entender lo que nos están diciendo, pero recuerden que en un privado tienen que hablar de forma técnica. Entonces, son situaciones que ustedes tienen que ir puliendo desde ahorita. No se los decimos como un regaño, sino para que ustedes estén preparados para cuando lleguen a un privado. Aquí los podemos consentir, en el privado no, porque somos tres y nos van a hacer ser el tercero en discordia. Entonces mejor evitemos esas situaciones. Bien. La falta de personalidad. Cuando existe falta de identidad entre el demandado y la persona obligada por ley. ¿Qué sucede acá? Y esto se puede dar mucho en la contratación por tercera persona. ¿Han visto ustedes, los que tengan derecho al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o quienes hayan ido a los bancos, que regularmente quienes están llevando a cabo las labores de limpieza tienen uniformes de otras empresas? No del banco en sí. Un outsourcing. Ahí estamos, mi distinguida Lilia. Estamos por medio de outsourcing. ¿Pero por qué se da este fenómeno? Se da este fenómeno precisamente por muchas empresas para evitar un pasivo laboral en ese aspecto. Recordemos que el CHN maneja fondos privativos del Estado, entonces ellos tienen que acogerse a la legislación nacional. ¿Sí? Los demás bancos, si bien manejan fondos, no tienen una obligación estatal. Bien, entonces, ¿qué pasa en ese caso? Supongamos que viene una persona e interpone su demanda contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero, cuando iniciamos el juicio, nos dan nuestra oportunidad de plantear la excepción, el instituto nos dice, mire, con nosotros no tiene ningún contrato. Y, como medio de prueba, plantean el contrato de esta persona con la empresa que lo contrató. Ahí se da la falta de personalidad. Porque estamos demandando a alguien que no tiene esa relación con nosotros. La falta de personería. Y esta se da cuando se alega por cualquier título de representación sin tenerlo. O cuando se tiene
y es defectuoso. Bien. Vamos a recordar derecho civil por acá. El mandato regularmente nos sirve para actuar en nombre de una tercera persona para asuntos específicos o determinados. Pero ¿qué pasa si nosotros comparecemos a un juicio, pero no adjuntamos el mandato? ¿Qué va a pasar? No podemos actuar en juicio. Tan sencillo como eso. Siempre, a todo memorial, a toda demanda, cuando vayamos a hacer nuestra primera comparecencia, debemos adjuntar todos esos documentos que nos dan esa personería para comparecer al juicio. Si no lo adjuntamos, ahí tenemos precisamente lo que da cabida a esa excepción de falta de personería. Les voy a poner de una vez en el chat el link de asistencia, por favor. Me hacen favor de llenarlo. Entonces, vamos a esto. ¿Qué otra situación puede hacer que no tengamos personería? Como ahí dice, o bien cuando teniéndolo sea defectuoso. Si tenemos el mandato, está bien redactado, pero se olvidó la inscripción de ese mandato en el registro de poderes. ¿Será que ese mandato va a ser efectivo? ¿Ustedes qué creen? Efectivamente, la falta de inscripción lo hace carecer de validez. Y es peor aún. Resulta que nosotros leímos un mandato a otra persona, pero nos olvidamos de mandar a cancelar ese mandato y el nuevo no lo inscribimos. Ha pasado en muchos casos. Y aquí viene la siguiente. Falta de cumplimiento de plazo de la condición a que está sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Cuando no hay cumplimiento de la condición o la obligación, y esto se da más cuando tenemos un contrato. Resulta que nuestro contrato es para trabajar en el departamento de Guatemala. Pero vamos al tiempo de pandemia, porque esto sucedió en varios casos. Nos autorizaron a trabajar desde casa, ¿sí? Pero con la obligación de que en el momento que la empresa determinara nuestro regreso, teníamos que regresar. ¿Sí? Ahí tenemos una obligación y un derecho. Pero ¿y si nos dicen, bueno, ya pasó la pandemia, todos vacunados, a muchos les dio, regresamos en fecha X a trabajar? Y ustedes no regresaron a trabajar. Ahí no se cumplió la obligación que les estaban dando. Entonces, es aplicable esta. Vamos a la caducidad. Que la caducidad generalmente nos habla del tiempo que transcurre de conformidad con la ley para poder hacer valer esos derechos específicos. La caducidad se regula en el artículo 588 del Código Procesal Civil y Mercantil. Anótenlo, que les quede, hagan el llamamiento, subráyenlo, como mejor les parezca. Y ese artículo nos establece que caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarse y la segunda por el transcurso de 3 meses. ¿Sí? Son plazos continuos y aquí sí se incluyen los días no hábiles. 588 Código Procesal Civil y Mercantil. Y la prescripción. La prescripción es perder un derecho por el paso del tiempo. Resulta que ustedes tenían un mes para plantear su juicio y no lo plantearon dentro de los 30 días. Lo plantearon a los 2 meses. Ahí les prescribió el derecho. Entonces podemos hacer la acotación, que caduca la instancia y prescribe el derecho. Tengan esa anotación por si viene por el examen, uno nunca sabe. ¿Qué es juzgada? La cosa juzgada es cuando nosotros ya tuvimos un juicio sobre ese asunto y llegamos a sentencia.
a nuestro favor o en contra nuestra, pero ese asunto ya se ventiló en otro juicio. Planteamos la cosa juzgada como excepción para detener este juicio. O si se nos olvidó que ya habíamos ido a este juicio, lo podemos plantear después de que se haya contestado la demanda. Y la transacción, que no es más que un contrato en el cual nosotros nos avenimos en términos con la otra parte y la misma accede a los puntos que nosotros planteamos y los otros puntos que ellos plantean. ¿Para qué? Para terminar el juicio. Bien, ahora vamos a lo que nuestra amiga Lidia tenía sus dudas. Las excepciones perentorias o sustanciales. Ya hablamos de las dilatorias que tienen una conjugación y que se explican más a detalle en el procesal civil y mercantil, que se nos permite ir allá. Pero la perentoria es esa defensa que ataca el fondo del asunto y va a determinar como ineficaz ese derecho sustancial que la parte pretende en el juicio. La transacción es un contrato, Melanie. Es un contrato que nosotros hacemos con la otra parte sobre puntos en particular en los que ambos cedemos y al estar aprobada esa transacción, nosotros la presentamos al juez y decimos, señor juez, el juicio ya no es eficaz en virtud de estos aspectos. Se diferencia del allanamiento, porque en el allanamiento nosotros como demandado decimos sí a todo. En la transacción logramos negociar con la otra parte puntos específicos. Bien. Hablábamos de esas defensas que atacan el fondo. Estas atacan el derecho y no el proceso. Consisten en la alegación de un medio extintivo de obligaciones que existen. Regularmente no se enumeran taxativamente. Por eso les hablaba que no hay una nominación específica. Según el artículo 342, se va a atacar el fondo del asunto. ¿Qué se pretende? ¿Y cuándo las interponemos? Con la contestación o la reconvención. El artículo 343, en su tercer párrafo, establece taxativamente que estas perentorias y esas que nacen con posterioridad a la contestación de la demanda o la reconvención se resuelven en sentencia. ¿Sí? Pero también las vamos a poder plantear dentro de la propia audiencia dentro de 24 horas. ¿Sí? Y vamos a proponer la prueba para que se haya valoración de esta y se resuelva la misma. La perentoria siempre va a atacar el fondo del asunto, que es el derecho. Y por eso decimos que va a ir a resolverse en sentencia. Y tenemos las excepciones mixtas. Sí, ya aquí adelante. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. O sea, las excepciones perentorias se resuelven después de una sentencia. Y después de estas en sentencia. En sentencia. Sí. Entonces, pero, o sea, que no ha habido una sentencia anterior. O sea, no quiere decir que no ha habido una solución sí, la sentencia que le da fin al caso. No existe una nueva. No. Es en esa misma sentencia que va a resolver ese proceso que el juez tiene que hacer la valoración debida de esa excepción. Y en la sentencia va a determinar si se declara con lugar o sin lugar la excepción perentoria. Ya. Y después de la sentencia ya no más nada. No se puede... Si usted no está de acuerdo, puede plantear su recurso de apelación. Ajá, ya. Ya. Pero excepciones solamente en ese momento. Las perentorias, ¿verdad? Uh-huh. Fíjese que hay una situación bien bonita y particular, pero no con la excepción perentoria. Les voy a explicar eso después. Y va con la cosa juzgada, con la excepción de pago y con la prescripción y la transacción, que incluso se podrían interponer hasta antes que se dicte la sentencia de segunda instancia. Sí, pero es con esas en específico, no es con todas. Es con esas 4 excepciones en particular,
por una consideración que hizo la Corte de Constitucionalidad. Pero vamos despacito porque ese es un tema bastante novedoso. Muy bien, gracias, licenciado. Bien. Perdone, Entonces, licenciado, disculpa ¿sí? que lo interrumpa nuevamente. Cuando se refería a los artículos 342 y 343, estamos hablando del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? No, Código de Trabajo. Código de Trabajo, ok. Muy bien, gracias. Muy bien, Lidia. Bien, las mixtas son esas defensas que procesalmente se pueden plantear como dilatorias, pero tienen esos efectos de excepción perentoria. ¿Por qué? Porque atacan el derecho y terminan el proceso. ¿Y por qué? Para que no tengamos juicios inútiles que se dilaten y desgastar al sistema de justicia. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto? Hacer ineficaz la pretensión. Hay excepciones que se denominan como privilegiadas. ¿Sí? ¿Y por qué? Por esa misma situación, como les decía, mixto. Que se van a plantear como previas, pero van a destruir el proceso. La caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción. Sin embargo, también tenemos, según el artículo 342, la de pago. ¿Por qué esa excepción es privilegiada? Porque la vamos a poder oponer en cualquier momento del proceso. No es que tenga que nacer después de la contestación o la reconvención. Puede ser que ustedes sí hayan pagado, pero que, no sé, tal vez a contabilidad se le olvidó decirles, mire, ya le pagamos. Para evitar precisamente una malicia procesal es que se permite que el pago pueda tenerse como una excepción a plantearse en cualquier instancia del proceso. ¿Sí? Por eso dice que en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia. Que se estaba haciendo particularmente en muchos aspectos de apelación. No se les estaba dando trámite. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad viene y le dice a las salas, no, señores, disculpen. Pero es claro, mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia, el pago puede interponerse como una excepción. Y tiene el privilegio de plantearse desde antes de contestar la demanda hasta la sentencia de segunda instancia. Y aquí es donde se nos hace una acotación. ¿Y por qué se hace esa acotación específica? Porque en lo procesal civil y mercantil las podemos plantear en cualquier tiempo. No nos dice que no lo podamos hacer. Se nos da siempre esa venia y nos permite que resolvamos en sentencia el pago, la prescripción, la cosa juzgada. La privilegiada también se puede contestar después, valga la redundancia, de contestada la demanda. ¿Sí? Igual, para contestar excepciones nos van a dar siempre ese plazo de 24 horas. Nosotros decidimos si contestamos en el momento o si solicitamos que se reagende la audiencia. Siempre las excepciones las van a hacer valer con su prueba de vida. ¿Sí? Entonces, por favor, anoten en su código, en el artículo 342 tenemos esas excepciones privilegiadas o mixtas. Hagan su anotación, por favor. Bien, entonces con eso terminamos lo relativo a las excepciones. No que lo interrumpa, puede repetir lo que dijo. ¿De qué le estaba hablando? Cuénteme. Las excepciones privilegiadas. Bien. Bien, vea, la privilegiada o mixta es aquella que usted va a poder plantear desde antes de contestar la demanda hasta antes de que le dicten la sentencia de segunda instancia. ¿Sí? Y esas las tiene reguladas en el artículo 342 como la excepción de pago, la prescripción, cosa juzgada y transacción. ¿Sí? Obviamente la perentoria la va a poder plantear después de contestada la demanda. Pero la de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción desde antes de contestar la demanda hasta la sentencia. Entonces tengan eso bien clarito. Gracias. Muy bien. Muy bien, compañeros.
Los voy a dejar ir 10 minutos antes porque me regañaron la semana pasada que casi a las 7 lo saqué. Entonces, ya les puse el link de asistencia, espero que todos se hayan anotado. No, Amanda, no lo digo por usted. Hubo un artículo que ya no nos explicó, solo nos mencionó que en el quinto párrafo y después cambió de artículo, pero lo perdí de vista por estar moviéndome. 365. Que nos iba a explicar algo en relación a ese artículo. Ah, la apelación. Sí, en el quinto párrafo dijo. Quinto párrafo, artículo 365. Bien. Ahí es donde nosotros tenemos regulada la apelación en cuanto al recurso de nulidad. La juez poco atinadamente le estableció al demandado, que le iba a resolver el trámite de la apelación conforme a la ley del organismo judicial. Ella adujo que no se podía conforme a la normativa especial contenida en el artículo 367, y en efecto, no se puede con ese artículo. Se le da trámite conforme al artículo 365, quinto párrafo. Muy bien, solventada la duda. Bien, gracias. Les deseo una feliz noche. Espero verlos el día... es en abril, ¿verdad? Y ahorita ya no nos vemos. Entonces, les deseo un buen descanso, una buena Semana Santa. Pórtense bien. Y si no, también que les vaya bien. Ahí nos envían cuestionarios, no sea mal. No, eso lo decidirá la licenciada. Platíquenlo con ella, yo ahí sí no puedo decir nada. Pero ya no la miramos. Licenciado, feliz noche. La vamos a ver en la primera semana de abril. Intervenga, licenciado, por nosotros, Ay, sí, por intervenga, favor. porque nos ayuda un montón. Ahí vamos a ver qué dice ella. Está bien. Pero háblenle ustedes, hablen con ella. Si ella lo autoriza, con todo gusto los ayudamos. Que tengan feliz noche, que Gracias. descansen. Feliz Nos vemos